Alumnos, buenos días. Alumnos, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Bueno, profesora. disculpen la demora, pues tengo algunos inconvenientes con el internet. Está muy pobre la señal. Bien, alumnos, vamos a ver ahora, ya que hemos terminado con todo lo que concierne a esfuerzos y deformaciones debido a una solicitación axial, vamos a ver ahora otro tipo de fuerza o momento que va a ocasionar también un esfuerzo, ¿no? Pero es debido al momento torsor. Este esfuerzo es un esfuerzo cortante, solamente es un esfuerzo cortante el que va a ocasionar el momento torsor, pero este esfuerzo cortante va a generar una deformación, como el esfuerzo, que diga como el momento torsor, que es perpendicular a la sección transversal de un eje. Vamos a trabajar con ejes circulares macizos, ejes circulares huecos, de repente de diferentes materiales, pero siempre son ejes de sección circular. ¿Ya? Se va a dar de repente una aproximación de lo que sería con ejes de sección rectangular, porque hay diferentes estimaciones, dependiendo de las dimensiones y del material, que tienen muy buena aproximación a los valores máximos estimados, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Bien, ahora entonces vamos a ver lo que vendría a ser la torsión. Ya les estaba explicando que es otro tipo de esfuerzo que se genera debido a la aplicación de un momento torsor aplicado en la sección transversal de un eje. ¿Ya? Bien, entonces, estoy compartiendo mi pantalla, alumnos, ¿lo están viendo? Sí se Alumnos, ve, profesora. Buenos días. buenos días. Ya. Bien. Entonces, dentro de lo que es el capítulo de la torsión, vamos a ver lo que concierne a deformación por torsión de un eje circular, la formulación de la fórmula de la torsión, o sea, del esfuerzo cortante, ¿ya? También vamos a ver cómo se transmite la potencia o transmisión de potencia. Ese es el caso en el que realmente el motor por ejemplo, ¿no? El caso típico de un carro genera debido en este caso, al cigüeñal, ¿no es cierto? El motor le genera una velocidad al cigüeñal, al eje del cigüeñal, y al generar esta velocidad con la potencia. Esto de acá genera que, debido a los engranajes que están conectados a este eje, también se distribuye esta potencia en otros ejes, ¿no? Como puede ser el eje para la presión del motor, o de la bomba de motor, disculpen, de la bomba de motor, y así, ¿no? Entonces, esa es la idea, que esta potencia entregada se distribuya a los diferentes ejes en donde se va a consumir la potencia entregada, porque acuérdense que tiene que estar en equilibrio, ya sea en reposo o velocidad constante. Por lo tanto, entonces, vamos a ver también ese tipo de problemas, ¿no? En donde tengamos que trabajar con potencia, pero habría que transformarlo a momento transmitido. Después vamos a ver el ángulo de la torsión, que tiene que ver con la deformación de los ejes. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, entonces, empecemos entonces, por favor, alumnos, vamos a ver la deformación por torsión de un eje circular. Este concepto, por si acaso, ¿no? Acuérdense siempre ustedes, así como hemos visto la carga axial,
y esta carga axial que ya sabemos que está actuando sobre la línea de acción centroidal del eje. En otras palabras, esta carga axial, para que ese eje esté en equilibrio, ¿no? Ya hemos visto que es un elemento de equilibrio de dos fuerzas. Esas fuerzas tienen que ser de igual magnitud, sentido contrario, de tal forma que este elemento está en equilibrio, ¿ya? Y al alcanzar el equilibrio, pero al estar esforzado, ya que está actuando una fuerza axial, genera una deformación. Si esta fuerza axial es de tracción, genera un alargamiento, ¿no? Y si esta fuerza es de compresión, genera un acortamiento en el sentido longitudinal. Ahora, no solamente va a generar, pues, la deformación en el sentido longitudinal, también hemos visto por el caso de la deformación en el sentido transversal, ¿no? En el sentido transversal, a ver, ¿quién me puede decir por qué está dado? ¿Por qué propiedad está dado? Alumnos, a ver. En el sentido longitudinal tenemos que la deformación está por la fórmula de la ley de Hooke, ¿no? Alumnos. Sí, profesora. En el sentido transversal la deformación está dada por... La relación de Poisson. Sí, la relación de Poisson, ¿no es cierto? Ok. Entonces ya sabemos entonces que cómo tratar, debido a la solicitación axial, cómo obtener los esfuerzos y cómo obtener las deformaciones. Inclusive ya sabemos las deformaciones que tienen que ver con el desplazamiento de un punto, ¿no? Que serían desplazamientos relativos en un sistema de barras flexibles o un sistema compuesto de barras flexibles con barras rígidas, ¿no? Inclusive también sabemos trabajar cuando un elemento ha sido mal fabricado, ¿no? Y podemos generar una fuerza para que se una y después soltamos la fuerza y los elementos quedaron esforzados, por lo tanto han quedado deformados. De alguna manera, todos han contribuido a que se produzca la conexión, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Manejar todos estos conceptos independientemente ahorita. Pero más adelante, cuando ustedes estén en resistencia de materiales 2, ahí ya vamos a ver que por un estado de esfuerzos combinados podemos trabajarlo también, ¿no? Mediante el método de superposición. ¿Ya? Que es sencillo. Pero bueno, todo es cuestión de procedimientos. Bien, en este caso, disculpen, en este caso vamos a ver la deformación por torsión de un eje circular. Dice, un par de torsión, o sea, un momento de torsión, es un momento que tiende a hacer girar un eje circular respecto a su eje longitudinal. Su efecto, dice, es de interés primario para el diseño de árboles de transmisión, ¿ya? De potencia usados en vehículos y máquinas. Ya les expliqué el eje cigüeñal de un motor, ¿no? Es un ejemplo típico, ¿no? Bien, entonces miren, acá tenemos el eje sin deformar, o sea, donde no está actuando nada, no está actuando el momento torsor. Como ustedes ven, se ha puesto como una especie de directrices, ¿no? Que son paralelas al eje, y se ha trazado también paralelo a la sección transversal, ¿no? Prácticamente como que si se hubieran hecho varios cortes, para indicar más o menos el comportamiento cuando el eje se deforma, ¿ya? Aquí, al lado derecho, fíjense ustedes, se ha colocado un par de torsión. Acá tengo el par de torsión T, que está en el sentido antihorario, y acá tengo el par de torsión, también T, que se ha generado en el sentido horario, ¿no? Eso quiere decir que este eje de acá está en equilibrio, ¿ya? O sea, se aplica, llega al equilibrio y se detiene. Pero quedó esforzado, y al quedar esforzado, quedó con una deformación. En este caso, la deformación, debido al tipo de solicitud de la carga, que es un momento y a la vez es perpendicular a la sección transversal del eje, genera que el eje se tuerza,
¿no? Gire con respecto a su posición original. Vamos a suponer que el extremo derecho, ¿no? Es empotramiento. Y vamos a suponer que el extremo izquierdo es libre. Y en el extremo izquierdo voy a aplicar el momento torsor, ¿no? De tal forma que va a generar un giro. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este extremo, como está empotrado, no ha girado, pero este momento se genera en el empotramiento como un momento reactivo que va a equilibrar a este momento aplicado. Por lo tanto, entonces, en esta sección, ya que está empotrado, no se desplaza, ¿no? Como ustedes ven, no se ha desplazado, no se ha deformado. Pero conforme se va alejando del lado derecho, fíjense ustedes cómo se va deformando, ¿no? Cómo se va deformando. De tal forma, miren, si estaba en este momento en esta posición, el radio estaba en esta posición, ahora pasó a esta posición, con líneas punteadas, ¿no? Eso quiere decir que se ha generado prácticamente que el eje se haya girado, ¿no? Que haya girado. Pero fíjense que acá no se está deformando la sección circular. En este caso es una sección circular maciza, ¿ya? Se mantiene circular. Y el radio, ¿no? También se mantiene en el sentido lineal, radial, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que estoy manteniendo que si se va a deformar, muy bien, sí se va a deformar, pero debido a la ley de Hooke, ¿no? A que estoy trabajando con materiales elásticos, se va a mantener la sección plana. O sea, es plano antes de la aplicación del momento torsor y se mantiene plano después de la aplicación del momento torsor. Igualmente, el radio es lineal antes de la aplicación del momento torsor y se mantiene lineal después de la aplicación del momento torsor. ¿Ya? Bajo esas hipótesis, ¿no? Estoy trabajando en el comportamiento elástico del material. Por lo tanto, si yo retiro este momento torsor aplicado en este eje, se podría decir, ¿no? Macizo que está empotrado en el extremo derecho, va a regresar a su posición original. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido, por favor? Regresa a esta posición original, sin ninguna deformación residual. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, profesora. Todo claro. Claro, ¿eso qué significa? Fíjense, que al tener este comportamiento debido al momento torsor, ¿no? Al tener este comportamiento de la deformación, ¿cuál sería la deformación? Sería, aquí pregunto, ¿hay alargamiento, hay acortamiento debido al momento torsor? ¿O hay un giro? Del eje, que sería este, ¿no? El giro. El giro. Aquí no hay alargamiento, no hay acortamiento, ¿ya? Eso lo ocasiona la fuerza axial que actúa perpendicular en la sección transversal de un eje. Pero acá, fíjense, no hay alargamiento, no hay acortamiento, pero sí hay giro. Entonces, el giro es la deformación del eje. Y ese se llama ángulo de la torsión, que cuando esté aplicado en la sección transversal, se le llama ángulo de la torsión. Y con respecto a la parte longitudinal, se le llama distorsión angular. Porque si ustedes dan acá, fíjense, le colocan acá, trazan esta línea, esta directriz, ¿no? Con respecto a cualquiera, también hay un ángulo que ha girado, ¿no? Porque prácticamente todo esto ha girado en el sentido antihorario, ¿no? Ya que este momento es un momento reactivo en el empotramiento. Entonces, a eso voy, que también, tanto en el sentido transversal, hay un ángulo que ha girado, se ha deformado. Se le llama ángulo de la torsión. Y en el sentido longitudinal, también ha girado un ángulo.
A ese ángulo se le llama distorsión angular, pero está en el sentido longitudinal con respecto a estas directrices. ¿Ya? Esa es la idea. Usted tiene que tener bien claro entonces que este momento torsor va a ocasionar esfuerzo cortante, que lo vamos a ver ahora, y ese esfuerzo cortante que origina que se produzca una distorsión en el eje que va a girar. Por lo tanto, la deformación se mide en radianes, ¿ya? Estos ángulos se miden en radianes. Si quiero yo pasarlo a grados hexagesimales, lo multiplico por 180 entre pi, pues, ¿no? Y aquí lo tengo en grados hexagesimales. Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos claro lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Continuamos entonces con la deformación por torsión de un eje circular. Entonces tenemos acá un eje sometido a torsión, entonces muestra que los círculos de la rejilla, estos de acá, y su radio permanecen iguales. Ahí está, el radio va a permanecer igual, ¿ya? Antes de la solicitud del momento torsor y una vez que apareció el momento torsor, fíjense ustedes, la sección transversal permanece circular, igual que antes de la carga, y después de la aplicación de la carga, también el radio también permanece lineal, ¿ya? Permanecen iguales. Mientras dice que las líneas longitudinales de la rejilla se deforman y se convierten en hélices. Muy bien, cuando aplico el momento torsor, ya que acá está empotrado, ¿no? Si está empotrado, fíjense, estas rejillas se van convirtiendo en hélices con respecto a estas de acá. Estas de acá son directrices porque estas líneas de acá son paralelas al eje. Mientras que estas de acá, al haber girado debido a este momento torsor, han girado y se han convertido en hélices, se deforman. ¿Ya? Y eso es lo que me está indicando acá, ¿no? Mientras que las líneas longitudinales de la rejilla se deforman y se convierten en hélices, pero mantiene la sección circular y el radio iguales, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá, los círculos mantienen su forma, hay que tenerlo presente, las líneas se convierten en hélices, o sea, inicialmente eran directrices, ahora son hélices, y el radio también no se altera, ¿ya? Bien. Bien, dice, el mismo eje con un extremo fijo y con un par de torsión en el otro, dice, vamos a ver el mismo eje, fíjense, fijo en este extremo y libre en este otro extremo, y aplico el par, el momento torsor. Fíjense ustedes, a ver, apliquen la regla de la mano derecha, eso ustedes lo han visto en física. Su mano derecha, giren en el sentido de este momento torsor, ¿no? Giren en el sentido del momento torsor que está en celeste. Su dedo pulgar va a apuntar el eje X, la dirección del eje X. Alumnos, ¿están viendo? ¿No? Si yo aplico la regla de la mano derecha, ¿han aplicado ustedes la regla de la mano derecha, alumnos? ¿En física? Sí, sí, profesora. Sí, ingeniera. Ya. Entonces, ahora también lo van a ver para hacer un recordatorio. Miren, giren en el sentido del momento que está aplicado en celeste, turquesa, ¿no? Van a girar con su mano derecha, no con la mano izquierda, mano derecha. Y van a ver que su dedo pulgar apunta el sentido positivo del eje X. Entonces, ahí se van a dar cuenta que al apuntar su dedo pulgar el sentido del eje X positivo, el momento es perpendicular a la sección transversal de este eje. Alumnos, ¿lo han realizado? Sí, profesora. Ok, entonces ahí se dan cuenta que este momento torsor, ¿no? Es perpendicular a la sección transversal del eje. No vamos a trabajar con momentos torsores que no sean perpendiculares. Mejor dicho, un momento no sería torsor si no es perpendicular, ¿ya? Solamente vamos a trabajar con los momentos torsores, o sea, los que son perpendiculares a la sección transversal y que estén aplicados en el eje, ¿ya? Por lo tanto, entonces, eso me va a generar, ¿no es cierto?, que se produzca el giro del eje con respecto a
lado que está empotrado. Entonces, aquí estamos viendo, fíjense ustedes, este plano radial que está pintado de celeste está, se podría decir, no deformado, o sea, está prácticamente como que no hubiera aplicado yo el momento. Voy a tomar ese plano, por eso que dice plano no deformado, ¿ya? Aplico el momento torsor, fíjense, aquí queda fijo, porque está empotrado, ¿ya? Pero fíjense lo que sucede, como se ha deformado como las rejillas, que ustedes ven acá, esto de lo que eran directrices, paralelos al eje, ahora han pasado a ser hélices, ¿no? Ahora han pasado a ser hélices, y acá está. Esto era una directriz, ahí está, una directriz, ¿no? Porque es paralelo al eje, y ahora esa directriz ha pasado a ser una hélice. Lo que está en el plano más claro, más celeste. Por lo tanto, entonces, fíjense lo que ha pasado, ¿no? Se deformó. O sea, este plano inicial que está más pintado de celeste se ha deformado ahora a este plano que está más celestito. Alumnos, ¿me han entendido? Donde dice plano deformado. Alumnos. Sí, ingeniera. Claro, por lo tanto, entonces acá ha habido, de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Acá hay un ángulo que está en función de la posición, o sea, para cualquier posición, como acá está el empotramiento, voy a ubicar acá mi sistema de ejes coordenados, X, Y y Z, por lo tanto el sentido de X está en este sentido, voy a tomar un corte a una distancia X, ¿no? Y voy a ver lo que está pasando ahí. Y voy a ver que este ángulo de acá, este ángulo phi, está en función de la posición, ¿ya? Está en función de la posición. Por lo tanto, entonces, alumnos, están viendo cómo se está deformando, ¿no? Un plano que estaba en la directriz, ahora ha cambiado a un plano que prácticamente ahora es la hélice, pues, ¿no? ¿No? Bien. Por lo tanto, entonces, acá dice, un plano longitudinal del eje se distorsiona. Ahí está. Este se ha distorsionado ahora en este de acá, y dependiendo de la posición en X, gira un determinado ángulo phi en función de la posición, ¿no? Voy a hacer un corte a una distancia X de mi sistema de ejes coordenados, aquí, y veo que se ha distorsionado este plano que está en la posición original a este otro plano que está en función, que ha tenido un giro en función de la posición, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes ven acá, dice, se aísla un elemento a una distancia radial ρ y cuya longitud es delta de x. Vamos a aislar un elemento. A esa distancia x he hecho un corte, ¿no? Y inmediatamente después voy a trazar una distancia delta de x, o sea, una longitud delta de x de este elemento diferencial, ¿no? Y lo voy a extraer, ¿ya? Lo voy a extraer. Y voy a tomar un elemento diferencial. También a una distancia radial ρ, ¿ya? Acá está, miren, este es mi elemento que voy a aislar, ahí está, a una distancia radial ρ. O sea, del eje, de este eje, del eje del árbol, se le dice árbol, se le dice eje, se le dice flecha, tiene varios sinónimos, ¿ya? O sea, del eje hacia la fibra más alejada del elemento, ¿no? De este elemento, que no necesariamente está al final, en la parte superior de la superficie del eje, ¿ya? Como ustedes ven, es del eje hacia la parte superior del elemento. Es un radio ρ, como ustedes ven acá. Lo vamos a aislar, ahí está, ¿ya? Está el radio ρ y acá está mi elemento. Entonces, fíjense ustedes, este es el plano que está con la directriz, ¿ya? Y este de acá es el plano de la hélice, prácticamente, el plano que se ha deformado, este de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, con respecto a este elemento que inicialmente era
un elemento diferencial de volumen, ¿no? Y cuando es un elemento diferencial de volumen, generalmente pues nosotros lo trabajamos como que si fuera un cubo, ¿no? Por lo tanto, entonces, fíjense ustedes acá, la directriz, este plano que tiene la dirección de la directriz, con este eje de acá que tiene la dirección de la hélice. Fíjense que está haciendo un ángulo gamma, ¿no? Un ángulo gamma. Por si acaso, esta longitud es esta de acá, ¿no? Porque esto es X más esta longitud, que está acá indicado. O sea, este cateto es delta de X, ¿no? Acá tengo el punto A, el punto C, el punto B y el punto D. O sea que AB está en la dirección de la directriz y AD es la dirección de la hélice, ¿ya? Que se ha deformado el plano. Muy bien, entonces esos dos catetos están haciendo un ángulo gamma, como ustedes ven acá. Y este cateto tiene la longitud de delta de X, ¿no? La de acá, que es este valor de acá. Muy bien, entonces, ¿se han ubicado alumnos? Alumnos, ¿se han ubicado? Es importante que me entiendan esta parte, ¿ya? Alumnos. ¿Podría Alumnos. repetir, por favor? Ya. Vamos a tomar un elemento, como dice acá, se aísla un elemento a una distancia radial ρ. Ahí está. Voy a aislar este elemento diferencial de volumen, ¿no? Porque he tomado dos cortes consecutivos. O sea, uno a una distancia X y el otro a una distancia delta de X, del de X. Entonces, esos dos cortes, voy a tomar ahí mi elemento diferencial a una distancia radial. Cuando tomo un elemento diferencial, tomo un elemento de volumen, que es un cubo prácticamente, ¿ya? La parte superior de este volumen, con el eje de este árbol, ¿no? Prácticamente es el radio ρ. O sea, no es el radio externo, por si acaso, ¿ya? Es un radio cualesquiera, porque dice acá, se aísla un elemento a una distancia radial ρ, cualesquiera, y cuya longitud es delta de X. Aquí está. La longitud es delta de X y su radio de este elemento es del eje a la fibra alejada del elemento que estoy aislando, es ρ. Ahí está. ρ. Ahora, este eje, que prácticamente es el plano que no se ha deformado, el que está acá en celeste, más oscuro, es el que tiene la dirección, mejor dicho, es la directriz. Este no se ha deformado, pero este de acá sí se ha deformado, el que ustedes ven acá. Eso es lo que estamos tomando nosotros en ese elemento diferencial, ¿ya? Por lo tanto, entonces, este es el que sigue la directriz y este es el que sigue la hélice, el plano de la hélice deformado. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, acá también voy a hacer lo mismo, ¿ya? Este es el que sigue la directriz y este es el que sigue la hélice. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que este de acá. Entonces, como ya tengo este valor, fíjense ustedes, ahora me voy a proyectar con respecto al radio ρ. En otras palabras, me voy a ver acá. Ahora, yo estoy trabajando en el sentido longitudinal, con el ángulo gamma. Pero ahora voy a trabajar en el sentido radial, o sea, en la sección transversal. Fíjense que en la sección transversal, ese ángulo está en función de la posición, es el ángulo phi, este de acá. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, entonces, como dice acá, la cara del elemento posicionada a una distancia X gira phi en función de X, ¿no? Ahí está. Phi en función de X. Ahí está. Esto es lo que está girando, ¿ya? Mientras que la cara posicionada, o sea,
a una distancia delta de x, o sea, tengo acá dos cortes, ¿no? Este de acá es el que está girando phi en función de la posición, o sea, a la distancia x. A esta distancia x acá gira este ángulo. Mientras que la cara posicionada en x más delta de x, o sea, en el segundo corte, o sea, en esta parte de acá, no acá. Acá es el giro phi en función de la posición, ¿ya? Pero acá, que es el segundo corte, está girando el giro phi en función de la posición más un delta del giro phi, ¿no? Acá está, más un delta del giro phi. O sea, gira lo mismo más un delta. Muy bien. Entonces dice, la diferencia de la rotación, este delta de phi, genera en el elemento una deformación unitaria cortante, ¿no? Porque se está deformando en el sentido paralelo a esta sección transversal, si se dan cuenta. Esta deformación del giro no está en el sentido longitudinal, sino está en el sentido paralelo a la sección transversal. Y como esa deformación es paralelo al sentido de la sección transversal, se dice que va a generar una deformación unitaria cortante, ¿ya? Una deformación unitaria cortante. Y esta deformación unitaria cortante es justamente la deformación, no valga la redundancia, que está en función, ¿no?, de radianes, ¿ya? Por lo tanto, entonces, vamos a analizar acá. Tenemos la misma figura anterior, ¿no? Esta es la directriz, el plano que está en el sentido de la directriz. Este es el plano que está en el sentido de la hélice, ¿ya? Por lo tanto, entonces, igualmente va a suceder acá. Este es el plano que está en el sentido de la directriz, este está el plano en el sentido de la hélice, ¿no? Por lo tanto, este ángulo gamma es el mismo. Si se dan cuenta, este ángulo gamma está en el sentido longitudinal. A eso se le va a llamar más adelante distorsión angular. O también se le dice, ¿no?, deformación unitaria cortante, ¿ya? Bien, entonces, ya que nos estamos ubicando en el plano donde, primero no deformado, ¿no?, que estamos indicándolo acá, ¿no?, y es el plano deformado, dice, entre los bordes de los elementos A, B y AC, dice, AB y AC, como ustedes ven, AB y AC, el ángulo es 90 grados. Acuérdense que es un cubo. Todo esto de acá es un cubo, es un elemento diferencial, ¿ya? Y después de la deformación, los bordes son AD y AC. AD, este de acá, y AC, entre los cuales el ángulo es teta, el apóstrofe, pues, ¿no? Dice, la deformación unitaria cortante se define como, fíjense, este ángulo de acá, gamma, ¿no?, es pequeñísimo, por si acaso, es bien pequeñísimo. Yo puedo decir que es 90, este ángulo recto, menos este ángulo teta con el apóstrofe, ¿no? Entonces, la deformación unitaria cortante puede ser relacionada con el ángulo de rotación mediante la siguiente expresión. Este gamma es el ángulo prácticamente de rotación. Entonces, la deformación puedo relacionarlo con esta expresión de acá. BD. BD sería lo que se ha deformado, ¿ya? BD es lo que se ha deformado. Entonces, pero BD, si se dan cuenta, es el ángulo gamma por este valor de acá, ¿no? Que sería, podríamos decir que sería el radio, ¿no? Porque este valor de acá, como este ángulo gamma es pequeñísimo, este valor de acá estaría siendo como que si fuera un arco, ¿no?
como que si fuera un arco, y por lo tanto, entonces yo puedo tomar que BD va a ser igual a este valor de acá, que sería delta de X por el ángulo gamma, ¿no? Para ángulos pequeños, claro, sí, claro está, ¿no? Entonces, a su vez, estoy trabajando en este triangulito de acá, pero a su vez, este valor de DB, fíjense, en este otro triángulo, ¿no? Con respecto al eje. Acá tengo el radio ρ, ¿no? Y también tengo el ángulo delta de phi, que es lo que se ha incrementado, ¿no? Porque inicialmente acá, en este corte, en este primer corte a una distancia X, tengo este ángulo. Y a una distancia delta de X, este valor, más que le estoy añadiendo a X, tengo este otro corte. Y para ese otro corte, fíjense ustedes, además de que ha girado este ángulo, también gira este de acá. Este de acá, ¿no? Por lo tanto, tengo este otro triángulo. Y también puedo hallar DB. Este arco también lo puedo hallar, ¿no? Entonces va a ser igual a este radio ρ por este ángulo, delta de phi. Entonces estoy hallando este mismo arco en el sentido longitudinal y en el sentido radial de la sección transversal. Alumnos, ¿se han dado cuenta? Sí, profesora. O sea, estoy hallando el concepto de lo que se ha deformado de B en el sentido longitudinal, porque es paralelo al eje, paralelo a este eje de acá, y en el sentido radial, esta es la sección transversal, ¿no? En el sentido radial, y este también es el eje, ¿no? Por lo tanto, entonces, tengo ahí los dos conceptos, ¿ya? Bien. Acá está, ese mismo concepto que hemos definido, ¿no? En el sentido longitudinal y en el sentido radial, ¿ya? Entonces, si hacemos que este delta de X, o sea, esta longitud, delta de X, ¿no? Sea un diferencial de X, porque es una cantidad pequeñísima. Esos dos cortes prácticamente tienen una cantidad bien pequeña de separación, ¿no? Que podríamos decir que es un punto. O sea, que este delta de X se haga más pequeñísimo como un diferencial de X, y a su vez, ya que esto se ha hecho muy pequeñísimo, ¿no? Este valor de acá, delta de phi, sería un diferencial de phi, ¿ya? O sea que esta longitud se ha hecho bien pequeñísima. Por lo tanto, entonces, voy a reemplazar en esta expresión de acá, delta de X por diferencial de X, y delta de phi por diferencial de phi. La misma expresión, ¿no? Aprovecho que tengo la igualdad, ¿no? Y acá despejo el valor de gamma, que es el ángulo en el sentido longitudinal del eje del arco, ¿ya? Que se le llama distorsión angular. Bien, fíjense, gamma es igual a ρ, que es el radio, en el sentido transversal, por el diferencial de phi entre el diferencial de X, que sería en función de la posición. ¿Ya? Muy bien. Alumnos, ¿hasta acá me han entendido? En base a esta explicación de este concepto, prácticamente es todo. Si entendemos esta parte, cómo estamos deduciendo la fórmula, entendemos todo, alumnos. No se nos complica. ¿Ya? Lo importante es entender el concepto, porque una vez que uno entiende el concepto, todo se aclara. Vamos a entender todos los demás conceptos. Ya tengo entonces el valor de gamma, ¿no? Que va a ser igual al radio ρ multiplicado por el diferencial del ángulo phi, este de acá, entre el diferencial de X, o sea, sería en función de X, ¿no? Puesto que el diferencial de X y el diferencial de phi son iguales para cualquier elemento ubicado a una distancia X, ¿no? Entonces, el diferencial de
phi entre el diferencial de x es una constante. Por lo tanto, la deformación unitaria cortante, que sería gamma, esto de acá se define como la deformación unitaria cortante, o también se le dice distorsión angular. Dice, gamma es linealmente proporcional al radio ρ. Bien, ¿a qué se refiere cuando dice que esto es una constante? Si se dan cuenta, para explicarles, vamos a retroceder, ¿no? Fíjense ustedes, acá, yo pregunto, al hacer el corte acá, ¿no? Este es un giro phi, en función de que está hecho a una distancia x. Yo pregunto, aquí, alumnos, este giro que lo voy a hacer cuando x sea igual a la longitud del eje, pregunto, ¿es el mismo ángulo phi? Alumnos, ¿es el mismo? Alumnos, ¿es el mismo o no es el mismo? Acuérdense que está en función de la posición, ¿ah? No, no sería el mismo, profesora. Claro, no sería el mismo, Claro, pero depende de la posición. la relación del, la relación del diferencial de x, disculpen, del diferencial de phi con respecto al diferencial de x, a esa longitud, sí sería la misma. Eso sí se va a mantener constante, porque es la misma pendiente, pues. Esa relación sí se mantiene constante. El valor no se mantiene constante, pero la relación del diferencial de phi entre el diferencial de x sí se mantiene constante, porque es la misma pendiente. ¿Se dan cuenta que es la misma pendiente? El valor no será igual, pero esa relación sí se va a mantener constante, ¿ya? Porque es una sola pendiente, mejor dicho, es un solo, este elemento es una hélice, tiene una sola pendiente. Me refiero a que si este valor es el valor de este de acá, vamos a indicarlo acá para que ustedes tengan, gamma, ¿no? Va a ser la misma, va a tener este mismo valor de gamma. A cualquier corte que yo haga, ¿no? Gamma, para cualquier corte que yo haga, esa distorsión es gamma. ¿No es cierto? O sea, tiene el mismo valor, pero la relación, ¿ya? ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? O sea, me refiero a ¿no? Me refiero a en el sentido longitudinal. ¿Eso qué significa? Al mantenerse entonces esta relación, este valor de acá va a estar solamente en función del radio. O sea, esto es una constante. Entonces, este valor se va a incrementar o va a disminuir siempre y cuando el radio incremente o disminuya, ¿no? O sea, es una función lineal del radio. Entonces, por eso dice acá, puesto que el diferencial de x y el diferencial de phi son iguales para cualquier elemento ubicado a una distancia x, ¿no? Van a ser iguales. Entonces, esta constante se va a mantener, es una constante. Por lo tanto, entonces, la deformación unitaria cortante gamma, este valor de acá, es linealmente proporcional al radio. Esto es una constante, entonces este valor va a depender solamente del radio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ubicarlo, entonces, gamma entre el radio ρ, ahí está, ¿no? La constante, que también puedo trabajarlo para el valor de gamma máximo, cuando está al extremo, ¿no? Cuando está al extremo,
cuando está al extremo de la barra. Sería el gamma máximo, ¿no? Entre el valor de C, que sería la fibra más alejada, ¿no? Del radio, ¿ya? Entonces, C es el radio de la periferia. Entonces, puedo expresarlo entonces de esta forma. Sería que el valor de la deformación unitaria cortante, gamma, es igual al radio ρ, ¿no? Entre C, estoy despejando el valor de gamma, ¿ya? Por el valor de la deformación, o mejor dicho, unitaria máxima, ¿no? O sea, deformación unitaria cortante máxima, ¿ya? También lo puedo poner en función de la deformación unitaria máxima. Muy bien. Entonces, ya tengo el valor prácticamente de gamma, ya que se mantiene la proporcionalidad, ¿no? Debido a que solamente depende del valor de ρ, ¿ya? Entonces, ya que tenemos el concepto claro, vamos a ver entonces la formulación de la torsión, o sea, de la fórmula de la torsión, del esfuerzo por torsión. Entonces acá dice, si el eje está sometido a un par de torsión externo, entonces por equilibrio debemos desarrollar un par de torsión interno, ¿ya? El par de torsión externo es este, ¿no? Hemos trabajado con la regla mano derecha y vemos que al girar nuestros dedos de la mano derecha en el sentido antihorario, nuestro dedo pulgar está apuntando el sentido positivo del eje X, ¿ya? Entonces, esa es la dirección que me genera este momento aplicado, ¿no? Pero dice, si el eje está sometido a un par de torsión externo, que es este es el externo. Dice, entonces, por equilibrio, debe desarrollar un par de torsión interno. ¿Ya? Interno. Muy bien. ¿Qué significa eso? Quiero que se den cuenta acá. Ese momento interno tiene que desarrollarse cuando yo haga el corte. ¿Ya? Para poder trabajar con el... Acuérdense que cuando trabajamos también con la fuerza axial, no trabajamos con la fuerza axial externa, sino con la fuerza axial interna, ¿no? En el intervalo. Por lo tanto, entonces, aquí también vamos a trabajar con el momento torsor interno. Entonces dice, este par de torsión en cualquier sección es la resultante del momento producido por la distribución de los esfuerzos cortantes. Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Muy bien, vamos a aplicar la ley de Hooke, ¿no? Acuérdense que hemos visto la ley de Hooke para el caso del diagrama esfuerzo cortante y en el sentido de las ordenadas y el módulo de rigidez en el sentido de las abscisas, ¿no? Eso me genera un elemento, un segmento rectilíneo, donde se mantiene una proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y el módulo de rigidez o módulo cortante. Y ese valor lo denominamos gamma, ¿se acuerdan? ¿No? O sea que así como determinamos el valor de E, que es igual al esfuerzo normal, sigma, entre el valor de E, que sería la deformación unitaria en el sentido longitudinal, ¿no? Igualmente también definimos el valor de gamma. Y a eso se le llama deformación unitaria cortante o distorsión angular. Esta es la ley de Hooke para el caso del esfuerzo cortante módulo de rigidez o módulo cortante. ¿Ya? Este es el valor constante que se genera. Muy bien, entonces es posible describir, aplicando la ley de Hooke, entonces, en esta expresión que hemos visto, ¿no? Esta de acá. Aplico el valor de gamma, lo reemplazo por este valor, ahí está, y despejo el valor de el esfuerzo cortante, ¿no? Ahí está, el esfuerzo cortante. Ahí está, el esfuerzo cortante. ¿A qué va? Despejando el esfuerzo cortante, que va a ser igual al radio ρ, donde está la fibra de análisis. O sea, en este caso, miren,
Mi fibra de análisis, cuando yo voy a hablar siempre de mi fibra de análisis, ¿no? Estoy tomando mi elemento acá, ¿no? Mi fibra de análisis está a una distancia ρ. Entonces, cuando yo estoy analizando esta fibra de análisis, está a una distancia ρ del eje del árbol. Entonces, esa es mi fibra de análisis. Yo quiero saber ahí el esfuerzo cortante que está pasando en esa fibra de análisis. Muy bien. Entonces, a una distancia ρ de mi fibra de análisis, ahí está, ¿no? Voy a hallar el esfuerzo cortante. Entonces, cuando yo exprese la fórmula, la distancia ρ es la distancia de mi fibra de análisis. ¿Ya? Ahí está, ρ. Entre el valor de C, que es el radio del eje del árbol, ¿no? El radio. Ahí está el valor de C. ¿Ya? Por el esfuerzo cortante máximo. Que se supone que ese esfuerzo cortante máximo está aplicado en la fibra más alejada, pues, ¿no? O sea, acá. O sea, este elemento de análisis está a una distancia ρ, que no es el máximo, ¿ya? El máximo está aplicado cuando esa distancia ρ se convierte en la distancia C. Entonces, ahí ese valor es el esfuerzo cortante máximo. Si se dan cuenta, ¿no? Está en función solamente del radio ρ, ¿ya? Por lo tanto, entonces, este valor de acá, fíjense, si esta distancia ρ es igual a C, este esfuerzo cortante se hace el valor máximo, pues, ¿no? Por eso que estoy poniendo. Esfuerzos cortantes varían linealmente a lo largo, dice, de cada línea radial de la sección transversal, ¿no? Es una función lineal, ¿ya? Hay una proporcionalidad, como ustedes ven. Alumnos, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Está claro, profesora. Bien, es importante, por favor, para que ustedes no tengan ningún problema cuando tengan que hacer aplicaciones, ¿ya? Todo esto de acá es conceptual, pero tiene mucho que ver cuando ustedes van a analizar las aplicaciones. Bien, entonces ya tengo la expresión del esfuerzo cortante en función del radio ρ, ¿no? En función del radio del eje del árbol y en función del esfuerzo cortante máximo. Bien, entonces, ya esta expresión ya la hemos visto. Dice, esta expresión define la distribución de esfuerzos cortantes en términos de la geometría del eje, ¿no? Ahora, se requiere que la distribución de esfuerzos sea equivalente al par de torsión interno en la sección. O sea, el par de torsión interno T en la sección, ¿no? O sea, ya tengo la expresión en función de la proporcionalidad de las deformaciones, o sea, de la geometría, de cómo se deformaron. Ahora quiero ponerlo en función del momento torsor que originó este esfuerzo, ¿ya? Esa es la idea. Por lo tanto, entonces, miren, acá tenemos, fíjense, la distribución de los esfuerzos cortantes en función del radio. Si el valor de la fibra esté más próximo al eje, ese va a ser menor, mucho menor. Pero cuanto más se aleje, va a ser el máximo, ¿ya? Entonces, cada elemento, dice, tiene un diferencial de área situado en ρ. O sea, vamos a hallar el radio ρ, ahí está la fibra de radio ρ, ¿no? Como ustedes ven, hay elementos diferenciales que están ubicados en la fibra de radio ρ, y también tengo esas fibras, voy a ubicar los diferenciales de área, ¿ya? Que serían estos de acá.
estos de acá. Sobre cara diferencial de área está aplicado el esfuerzo cortante. Se supone que es perpendicular al radio, ¿no? Es perpendicular al radio. ¿Ya? Acá está el radio, este esfuerzo cortante es perpendicular al radio, ¿no? Igualmente para el caso de la fibra más alejada C, que es el radio del eje, ¿no? Voy a ubicar ahí también los diferenciales de área, como ustedes ven acá, y también voy a ubicar los esfuerzos cortantes en el sentido perpendicular al radio C, ¿ya? Igualmente acá está el radio, el esfuerzo cortante. Acá está el radio y el esfuerzo cortante perpendicular al radio. Muy bien. Dice, cada elemento está sometido a una fuerza cortante, ¿no? Si tiene el esfuerzo cortante, yo ese esfuerzo cortante lo multiplico por el diferencial del área, que es lo que obtengo, el diferencial de una fuerza, pues, ¿no? Entonces, como acá tengo un diferencial de área multiplicado, lo multiplico por este esfuerzo, ¿no? Me va a dar un diferencial de la fuerza, un diferencial de F. Entonces, el momento que produce esta fuerza es un diferencial del momento torsor, porque yo esta fuerza de acá lo multiplico por la distancia ρ, y ¿qué es lo que obtengo? Un par, ¿no? Que sería el diferencial de un par de un momento torsor. ¿Ya? Entonces, el momento en términos del esfuerzo cortante va a ser igual, o sea, este momento en términos del esfuerzo cortante, que sería el diferencial del momento torsor, sería el radio ρ por el diferencial de la fuerza, pero el diferencial de la fuerza es igual a el esfuerzo cortante por el diferencial del área, que lo estoy volviendo a colocar acá. ¿No? Muy bien, ya tengo prácticamente en el elemento diferencial el concepto del momento en términos del esfuerzo cortante. Muy bien. Definido el par de torsión en términos del esfuerzo cortante, esto ya lo hemos obtenido de la anterior, y usando la expresión que también ya la conocemos, el esfuerzo cortante, en función del esfuerzo cortante máximo, se determina para la sección completa que, haciendo la integración, claro, ¿no? Haciendo la integración. ¿Ya? Hago la integración de esta ecuación, tengo el momento torsor, acá el radio es una constante, ¿no? El esfuerzo cortante por el diferencial del área, acá está, la integral del área, de 0 al área total. Tengo este momento torsor, reemplazo el valor del esfuerzo cortante, que también lo tengo acá, ¿no? Lo reemplazo, saco lo que es la constante, que sería el esfuerzo cortante máximo, entre C son constantes, y acá sería el radio al cuadrado por el diferencial del área. Sería la integral del radio al cuadrado por el diferencial del área, ¿no? Alumnos, esto ustedes lo conocen. ¿Qué cosa es esto? ¿Esta integral qué cosa es? Alumnos, esto ustedes lo han visto en... Esta integral ustedes la han visto en estática. ¿Qué cosa es esta integral, alumnos? Alumnos, estoy preguntando, ¿qué cosa es esta integral? ¿Alguien se acuerda qué representa esta integral, alumnos? Pregunto, ¿es el momento estático de, disculpen, ¿es el momento de inercia o es el momento polar de inercia? Momento de inercia. Es el momento polar de inercia, porque estamos trabajando con el radio. ¿Ya? Es el momento polar de inercia. Entonces, cuando yo, de la sección transversal, ya, esta es la expresión que hemos determinado, ¿no? Y esta expresión es el valor de J, y en algunos libros lo representan el momento polar de
La sección transversal lo representan como J, en otros libros lo representan como I sub 0, en otros libros lo representan como I sub P, ¿no? Pero es el momento polar, ¿ya? Donde J dice es el momento de inercia polar del área de la sección, ¿no? Entonces, esta expresión la puedo reducir aún más a esta otra expresión. Fíjense que este momento torsor está en función del esfuerzo cortante máximo de la sección transversal por el valor del momento polar de inercia de la sección transversal entre el radio del eje. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar el valor del esfuerzo cortante máximo, ¿no? Está en función de esto. Sería, este esfuerzo cortante máximo va a ser igual al momento torsor, el radio entre el momento polar de la sección transversal, ¿no? O sea, ya tengo el esfuerzo cortante en función del momento torsor, del radio y del momento polar de la sección. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, profesora. Ok, este esfuerzo cortante es, ya que estoy trabajando con esta distancia de la fibra de análisis, que es el radio máximo, el radio externo, este es el valor de C, ¿no? Y yo estoy analizando prácticamente este elemento. Está ubicado a una distancia C. Pero ¿qué tal si yo estuviera analizando a una distancia ρ? ¿No? Este valor de acá ya no sería el máximo, sería este valor de acá, ¿no? Este esfuerzo de acá, este esfuerzo cortante de acá sería, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo lo analizo a un radio ρ, este esfuerzo es menor al máximo. Si yo lo quiero analizar aquí en el eje, al no tener distancia ρ, es 0, este esfuerzo se hace 0, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que es proporcional al radio ρ, a la distancia radial, mejor dicho, a la distancia radial, ¿ya? Cuanto más alejado esté mi fibra de análisis, como en el caso del radio C, ese valor va a ser el máximo, ese esfuerzo cortante va a ser el máximo, ¿ya? Si yo quiero analizar mi fibra de análisis que esté a una distancia ρ, ese valor ya no va a ser el máximo, sino va a ser un valor del esfuerzo cortante tau, ¿no? Y así. Eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿ya? Por eso cuando yo hablo a una distancia ρ de la fibra de análisis, me estoy refiriendo que esta es mi fibra de análisis, que puede ser también la fibra de análisis exterior, que sería la máxima, ¿no? Porque ahí va a alcanzar el esfuerzo cortante su máximo valor, ¿ya? Fíjense, tiene esta distribución, hay una proporcionalidad debido a esta ecuación de acá. Debido a esta ecuación de acá la hemos obtenido de la geometría y como ustedes ven acá está la proporcionalidad, ¿no? Esta variación de los esfuerzos cortantes, miren, es una proporcionalidad. Para estas fibras de acá se va a mantener así, con este valor, con esta proporcionalidad. Por eso que yo lo puedo hallar por una semejanza de triángulos, ¿no? Puedo decir que este esfuerzo es esta radio ρ, como este esfuerzo máximo es al radio C. Y de ahí es que obtengo esta proporcionalidad de la geometría de la deformación, ¿ya? Yo no estoy forzando acá nada. Todo se está hallando en base a la deformación, a la geometría de la deformación, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, ya hemos definido entonces lo que concierne al valor del esfuerzo cortante, ¿ya? Bien, en función del momento torsor, en función de la fibra de análisis y en función del momento polar de inercia de la sección transversal, ¿no? Entonces, acá tengo el esfuerzo cortante máximo, ya sabemos cómo lo hemos deducido. Yo lo quiero poner en función de la, ya no del radio C, del radio de la fibra más alejada, sino del radio ρ,
¿no? De este radio Rho, una fibra general, ¿no? Una fibra cualquiera, ¿ya? Entonces, este valor ya no sería el esfuerzo máximo, sino sería tau, este valor de acá, ¿no? El momento es el mismo, es una constante para la sección. El momento torsor está actuando en la sección transversal. Eso es una constante, ¿ya? La distancia de la fibra de análisis ya no es C, ahora es Rho. El momento polar el momento de inercia polar se mantiene constante también de la sección circular del eje, ¿ya? Entonces, donde el momento de inercia polar J, en este caso, para una sección circular, ya sabemos cómo es el valor, ¿no? La integral del radio al cuadrado por el diferencial del área. Que también yo lo puedo reemplazar, el diferencial del área que va a ser igual. 2P por el radio, que vendría a ser ¿cómo se llama? En este caso, vamos a tomar ese elemento para el diferencial del área, ¿no? Que vendría a ser 2P, 2phi, que diga 2phi por el radio, eso vendría a ser el perímetro por la profundidad, ¿no es cierto? Que es esta, diferencial de Rho, ¿ya? Eso vendría a ser el diferencial del área, por el Rho al cuadrado, ¿no? Saco lo que es constante, y acá sería Rho al cubo sobre el diferencial de Rho, y esto, haciendo la integral, vendría a ser entonces el radio Rho, dándole valores a Rho de 0 a C, sería C a la cuarta, ¿no? Y despejando sería 2 entre 4, sería entre 2, ¿no? Pi por el radio a la cuarta sobre 2, ¿ya? Ese sería el momento de inercia polar de la sección circular. Por si acaso, no hay que confundirse, acá siempre suelen confundirse. Este es el momento de inercia polar de la sección circular, ¿no? Maciza. No hay que confundirse con el momento de inercia. El momento de inercia es pi por el radio a la cuarta sobre 4. Muchos se confunden ahí. Yo no estoy trabajando con el momento de inercia de la sección circular, estoy trabajando con el momento de inercia polar, ya que es pi por el radio a la cuarta sobre 2. Hay que tener presente eso, por favor. No hay que confundir con el momento de inercia de la sección circular. Ese momento de inercia es pi por el radio a la cuarta sobre 4. No estoy trabajando con el momento de inercia, estoy trabajando con el momento polar, el momento de inercia polar, ¿ya? Alumnos, ¿quedó claro esa parte? Sí, profesora. Bien, por lo tanto, entonces, ya tengo la expresión general para cualquier fibra de análisis. Esta es la expresión para la fibra de análisis más alejada del eje del árbol, y este es para una fibra cualesquiera, que es la expresión general, ¿no? Ya también acá tengo la expresión del momento polar, haciendo un repaso para el caso de una sección circular. Eso ya lo deben de saber ustedes, pues, ¿no? Entonces acá, continuamos con la formulación de la torsión. Fíjense ustedes acá ya podemos observar la distribución de los esfuerzos en función del radio, ¿ya? Fíjense ustedes, estos esfuerzos van a variar linealmente, tienen esta distribución lineal, ¿no? Debido a este momento torsor. Ahora, aquí, si se dan cuenta, ¿cómo represento yo este esfuerzo cortante en mis elementos diferenciales? Voy a extraer el elemento diferencial de esta sección, ¿no? Ahí está. Igualmente de esta sección, ahí está. Igualmente de esta sección, ¿ya? Y voy a representar este esfuerzo cortante. Miren, este esfuerzo cortante de acá, ahí está, ¿no? Ahora, para el equilibrio, se supone que en la otra cara tiene que aparecer el de acá, pero como esto me genera un par, para generar el equilibrio en ese sentido, porque este me está generando un par en este sentido, tengo que generar un par en este sentido. Entonces coloco estos esfuerzos cortantes en estas otras caras, el de acá y el de acá. Entonces, ahora sí, cuando yo tenga el par que se gestiona por este de acá y por este de acá que está en este sentido,
Ahora, debido a estos dos, se genera otro par en sentido contrario. Entonces, yo ahora sí puedo decir que este elemento está equilibrado. Porque digo, sumatorio de fuerzas horizontales debe estar equilibrado. Sumatorio de fuerzas verticales debe estar equilibrado. Sumatorio de momentos también debe estar equilibrado, ¿no? Entonces, ahora sí, ya este elemento, así como ustedes lo ven, está equilibrado. Pero para que suceda esto, estas caras tienen que ser ortogonales, ¿ya? Estas caras tienen que ser ortogonales. En otras palabras, esto tiene que ser un cubo. Igualmente va a suceder acá. Miren, yo voy a representar acá, para cualquiera de estos elementos que quiera extraerlo, ¿no? Vamos a suponer que extraigo este de acá. Ahí está. Represento acá este esfuerzo. Ahí está. En esta cara va a estar en sentido contrario, entonces, para que se produzca el equilibrio. Entonces, como acá se está generando un momento en este sentido, ¿no? Tiene que equilibrarse con otro en sentido contrario. Por lo tanto, en estas caras tiene que aparecer estos esfuerzos que me generen un momento en sentido contrario que equilibre a este de acá, a los que están generándose por estos dos, ¿no? Si esto está en el sentido horario, tiene que aparecer, debido a estos dos, uno en sentido antihorario. Entonces, ahí lo equilibra, ¿ya? Pero como ya les he dicho, estas caras tienen que ser ortogonales. Igualmente acá represento este momento, este esfuerzo cortante, ¿no? En cualquiera de estos elementos, ahí está. Este esfuerzo cortante, ahí está. Aparece el otro para que esté equilibrado, ¿no? Pero a la vez, al aparecer el otro, me genera este momento, en este sentido. Muy bien, sobre estas caras, entonces tiene que aparecer otros esfuerzos cortantes que me generen un momento en sentido contrario, para que esté totalmente equilibrado este elemento diferencial de volumen, ¿no? Es por eso que dice acá, cualquier elemento de volumen que esté sujeto a un esfuerzo cortante, en una de sus caras debe desarrollar por razones de equilibrio, de fuerzas como de momentos, o sea, no solamente son las fuerzas que tengo que poner en equilibrio, sino también los momentos. Entonces, debe desarrollar un esfuerzo cortante igual en 3 de sus caras adyacentes. Ahí están, ¿no? Tengo acá el esfuerzo y ahí están las caras adyacentes. Acá está aplicado el esfuerzo, pero también se aplica en esta cara, en la cara que está atrás, en esta cara de acá también. Eso dice, ¿no? Dice, debe desarrollar por razones de equilibrio de fuerzas como de momentos, un esfuerzo cortante igual en 3 de sus caras adyacentes. El par interno de torsión, entonces T, este de acá, desarrolla una distribución lineal del esfuerzo cortante a lo largo de cada línea radial de la sección, como ustedes ven, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, alumnos, ¿hasta ahí me han entendido, por favor? Sí, profesora, sí se entiende. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces ahora lo que genera transmisión de potencia. ¿Ya? Miren, eso ustedes ya lo han visto en física. Yo voy a hacer un repaso nada más, ¿no? Como un recuerdo para que ustedes lo relacionen. Pero realmente, esto ustedes lo han visto en física. Dice, los ejes que también se les denominan árboles o también se les denominan flechas, por si acaso. Dice, de sección circular son muy utilizados para transmitir potencia desarrollada por una máquina. La potencia se define como el par de torsión aplicado por la velocidad angular. Esta expresión ustedes la conocen. La potencia es igual al par de torsión aplicado por la velocidad angular, ¿no? Acuérdense que la velocidad angular es constante. Donde P es la potencia expresado en watts. Un watts es un newton, metro sobre segundo. El momento torsor, que estamos representándolo por la letra T, es el par de torsión que se representa por newton metro. Y W es la velocidad angular que se representa en radianes sobre segundo. ¿Ya? En la práctica de ingeniería se utiliza la unidad de horsepower o caballo vapor también. ¿Ya? Pero también vamos a ver las equivalencias.
Acá no las he puesto, pero después vamos a ver las equivalencias. ¿Ya? Por ejemplo, un horsepower significa 550 pies libras sobre segundo. Si yo lo paso a watts, ¿no? Si yo lo expreso en watts, sería 745.7 watts, ¿no? Más o menos ese es el equivalente en un horsepower, pasándolo a watts, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces con lo que concierne transmisión de potencia. Dice, también a menudo se reporta la frecuencia de una máquina, que se representa por la letra F, frecuencia, la cual indica el número de revoluciones o ciclos por segundo. Entonces, la potencia puede también ser expresada en términos de frecuencia, ¿no? Muy bien, yo sé que la potencia está en función del momento torsor por la velocidad angular, y la velocidad angular la voy a expresar en función de la frecuencia. Como me dice que es el número de revoluciones o ciclos por segundo, muy bien, es 2pi por la frecuencia. Esta velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, sería la potencia, sería igual a 2pi por la frecuencia y por el momento torsor. ¿Ya? Entonces, donde P es la potencia que se expresa en watts, que sabemos que watts es newton metro sobre segundo, T es el momento torsor o el par de torsión, se representa en newton metros, ¿no? Todo depende del sistema en que estemos trabajando, y F es la frecuencia de rotación expresada en hertz, y un hertz es un ciclo sobre segundo. ¿Ya? Bien. Ya hemos visto esto acá como concepto que después lo vamos a utilizar cuando estemos viendo transmisión de potencia, ¿no? Las aplicaciones. ¿Ya? Ahí también les voy a dar más conversiones. Pero esta de acá, con esta de acá ya podemos nosotros tener una idea, ¿no? De las conversiones. Muy bien. Entonces, acá, vamos a ver acá el ángulo de la torsión, ¿ya? En el caso del ángulo de la torsión, alumnos, dice, un eje de sección circular variable a lo largo de su longitud está sometido a diferentes pares de torsión, ¿ya? Se aísla un disco diferencial de espesor diferencial de X. Vamos a ver que este eje ya no es un eje de sección constante, ¿no? Sino está variando. Está variando la sección en función de la posición de X. Para cualquier corte que yo realice a lo largo del eje X, se dan cuenta que el radio está variando. Al variar el radio en función de la posición, la sección transversal también está variando, ¿no? Vamos a expresarlo no en función de un eje constante, donde se mantiene constante la sección, sino en función de un eje en donde varía el radio. Entonces, por eso dice acá, un eje de sección circular variable, a lo largo de su longitud, está sometido a diferentes pares de torsión. Como ustedes ven acá, vamos a ubicar este eje en un sistema de ejes coordenados X, Y y Z, ¿ya? Y lo vamos a someter a diferentes pares. Al par en el sentido horario T1, en el sentido horario T2 y en el sentido antihorario T3, ¿no? Dice, se aísla un disco diferencial de espesor diferencial de X. Acá, a una distancia X, voy a aislar un disco cuyo espesor es diferencial de X, su espesor, ubicado a una distancia de X. El par de torsión interno está en función de X y representado por el momento torsor en función de X. Muy bien, entonces voy a extraer ese disco, ahí está, como ustedes ven, ¿no? Y voy a tomar los elementos diferenciales que están actuando a una distancia, ¿no? Ustedes ven acá, a una distancia ρ, que sería este de acá, y a una distancia c, que sería este de acá. ¿Ya? Por eso dice, se aísla un disco diferencial de espesor, su espesor es este de acá, o sea, este valor de acá, ¿no? Porque esta es la directriz, este plano está paralelo a la directriz, y este de acá es paralelo a la hélice.
Por eso que este ángulo entre esos dos planos es el ángulo gamma, que ya sabemos que es la deformación unitaria cortante. O también se dice distorsión angular. Señores, yo les digo, les hablo así para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿ya? Se vayan acostumbrando porque las bibliografías manejan, son los mismos conceptos, pero son sinónimos, ¿ya? Y ustedes tienen que acostumbrarse a estos conceptos. Y hay que familiarizarse y sobre todo pronunciarlos. No decir gamma, no decir phi, no decir ¿cómo se llama? Delta, sino decir el nombre que le compete a esa nomenclatura, ¿no? Que lo define. Esa es la forma como nosotros nos vamos a familiarizar y nos vamos a involucrar para perderle el temor, porque yo entiendo que al inicio uno, por los que son conceptos nuevos, tienes un cierto temor, pero conforme nos vamos familiarizando, ¿no? Vamos perdiendo ese temor y vamos adquiriendo seguridad. Y sobre todo, que lo vamos a tener siempre presente en el transcurso de nuestra vida profesional. Eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces, dice, acá tengo el par de torsión interno está en función de X y representado por el momento torsor en función de X, ¿no? Acá está. Estoy hablando del elemento diferencial, ¿no? Este elemento que he sacado. Por lo tanto, este momento torsor está en función de la posición. Dice, debido a que este momento torsor está en función de la posición, la cara de adelante rota un diferencial de phi. O sea, acá tengo dos cortes, ¿no? Dos cortes consecutivos. De la cara de adelante se supone que ha girado un diferencial phi. Eso ya lo hemos visto. Ahí está. Este de acá. ¿Ya? Ha girado un diferencial phi, que lo genera la hélice, ¿no? El plano de la hélice, con respecto al plano que está en la directriz. ¿Ya? Respecto del lado. Y este giro se puede relacionar con la deformación unitaria cortante gamma, que es la deformación esta de acá. Muy bien. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿No? Esto ya lo hemos visto. Acuérdense ustedes, esta relación es debido a que este valor de acá, disculpen, este valor de acá, este arco de acá, yo lo puedo obtener de este triángulo o también lo puedo obtener de este otro triángulo, ¿no? Este arco de acá que ustedes ven, esta deformación que la veíamos en el otro gráfico, ¿ya? Entonces es lo mismo, acá tengo la relación, tengo que el ρ es al diferencial de phi como el diferencial de X es al valor de la deformación unitaria cortante. Entonces, usando la ley de Hooke y la expresión de torsión, el ángulo de torsión se describe como, vamos a representar entonces, esto lo estoy poniendo en función, o sea, estoy despejando el valor del diferencial de phi, sería 1 sobre ρ, el valor de la deformación gamma, que es el valor de la deformación unitaria cortante, por la longitud, ¿no? Diferencial de X. Representa el valor de gamma por la ley de Hooke, ¿no? Que sería el esfuerzo cortante entre G, y eso lo obtengo del diagrama esfuerzo cortante, módulo de rigidez, pues, ¿no? El segmento rectilíneo que se mantiene en el diagrama de esfuerzo cortante de deformación, deformación unitaria cortante, ¿ya? Lo reemplazo este valor, como ustedes ven, y despejo lo que es constante, ¿no? Represento también el valor del esfuerzo cortante en la expresión de la fórmula que ya lo determiné. ¿No? En función de esta expresión.
del momento, también lo pongo en función del momento torsor, del radio ρ entre el momento polar, que también están en función de la posición porque el radio varía, ¿no? Por la longitud del elemento diferencial, ¿no? La longitud. Muy bien, entonces fíjense ustedes acá. Fíjense ustedes acá. Ya simplifico, ¿no? Obtengo esta expresión. Hago la integración respectiva, ya que tengo este elemento simplificado, tengo esta expresión, ¿no? Tengo esta expresión ya simplificada, porque es lo mismo que hemos puesto en la anterior diapositiva. Tengo acá la expresión del diferencial del ángulo phi. Esta es una variable que está en función de la posición. El momento también, polar de inercia también está en función de la posición. La única constante sería G, que sería el módulo de rigidez. Hago la integración respectiva de 0 a L, obtengo el ángulo de giro phi, que está en la sección transversal, ¿no? Mediante toda esta expresión. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá estoy obteniendo el ángulo phi. Ese ángulo phi es el ángulo de giro en la sección transversal, ¿no? Es este ángulo de giro, porque estoy haciendo la integración respectiva. ¿Ya? O sea, es el valor del ángulo en la sección transversal. Muy bien. Ahora tengo esta expresión. Como ustedes ven, voy a suponer que la sección ya no está en función de la posición, no es una sección del radio variable, sino de radio constante, como en el caso del dibujo. Entonces, si el radio es una constante, entonces el momento polar ya no está en función de la posición. Y el momento torsor tampoco ya no está en función de la posición, son constantes. Entonces extraigo el momento torsor, extraigo el momento polar, que son constantes. G también es una constante. Y esto me estaría quedando la integral de 0 a L del diferencial de X. Y eso vendría a ser la longitud, ¿ya? De el eje del árbol. Y hallo el ángulo giro, el ángulo de giro, o de torsión también se le dice, que sería este valor de acá, ¿no? Este valor de acá, lo que ha girado de su posición inicial, ha girado a esta posición, ¿no? Que sería la deformación, lo que ha girado, el eje. Entonces, a phi se le llama ángulo de la torsión de un extremo respecto al otro, que se mide en radianes. T es el par de torsión, que ya sabemos que es en newton metro. J es el momento de inercia polar, que se mide en metros a la cuarta. Y G es el módulo de rigidez, que se mide en pascales, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del ángulo de la torsión, ¿ya? Bien, señores, esta parte de acá, esto lo vamos a ver mañana, ¿ya? Lo voy a volver a complementar para que no haya ninguna duda en la deducción de esta fórmula. Bien, todo esto de acá lo vamos a ver mañana, ¿ya? Y algunas aplicaciones también. Bien, señores, aquí nos vamos a quedar entonces y voy a pasar lista. Ya nos ganó la hora. Brian Máximo Najarro. Presente, profesora. Ok. Carlos Alberto Flores Castillo. Presente, profesora. Ok. David Armando Guerrero Flores. Presente, profesora. Ok. Fabián Andrés Ardiles. Ardiles presente, profesora. Ok. Frank Modesto Contreras Vargas. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Israel Bravo Llano. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaricio Sebastián Guacre. Presente, profesora. Buenas tardes. Okay. Jefferson Paul Encalada. Presente, ingeniera. Presente. Ok. John Aldo López. Presente, profesora.
Ok. John Michael Mendoza. Presente, profesora. Ok. Leopoldo Dante Ramos. Presente, ingeniera. Ok. Luis Fernando Torres. Presente, ingeniera. Ok. Moshe Emanuel Aguirre. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli Rodríguez. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Nick Fabián Guapaya. Presente, ingeniera. Ok. Norville Andrea Ordóñez. Norville Andrés Ordóñez. Presente, profesora. Ok. Patrick Yamil Andrade. Presente, profesora. Ok. Roger Nino Pariona. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Joycel Córdoba. Sí, presente, profesora. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Alguien más que no haya pasado lista? ¿Alguien más que no haya pasado lista, alumnos? Están todos, ¿no? Bien, alumnos. Entonces ahí nos vamos a quedar. Mañana vamos a tratar de continuar con la parte teórica y hacer aplicaciones, ¿ya? Realmente esta parte es muy interesante y me gustaría que ustedes también así lo vean, ¿no? Con esa tónica. Y por favor, siempre acostúmbrense a pronunciar los nuevos conceptos que hemos visto ahora, ¿ya? En el caso del esfuerzo debido a la torsión. Gracias. Alumnos, estudien entonces, no vayan a fiestas y cuídense bastante. Muchas bendiciones, alumnos.